Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este portal de luz. Hoy vamos a hablar de la felicidad en unos segundos, pero antes quiero dejarles una pregunta. ¿Crees que la felicidad se puede comprar? Respecto a este tema, hay diversidad de opiniones. Personas que piensan que la felicidad no existe o que una persona no puede ser 100% feliz. Hoy se van a dar cuenta que eso puede cambiar, que no necesariamente tiene que ser así. Puede que sea así para los que piensen así porque de esa manera se enfocan con respecto a la felicidad. Estoy seguro que muchas veces y muchos de ustedes se han preguntado ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito, la misión o el objetivo de estar acá? El objetivo, la misión y el propósito de esta existencia maravillosa es ser feliz. No es otro. Los otros aprendizajes forman parte de ese primero, de ese principal objetivo, de ser felices. Pero ¿qué pasa con la felicidad? Que muchas veces nosotros tendemos a enfocar la felicidad hacia otros o hacia otras cosas. Es decir, nuestra felicidad no depende directamente de nosotros, sino depende de los demás o de las cosas que podamos tener o que podamos hacer. Y de esa manera obtener la felicidad. Y ese es el principal error que se comete con respecto a la felicidad. El otro error que cometemos es darle crédito a aquello de que estamos predestinados a ser felices o infelices. Y decimos, Dios me castigó, me condenó a ser infeliz. Y se nos olvida que Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Él nunca va a querer que nosotros seamos infelices. También se nos olvida que existe el libre albedrío, que es libertad de elección y libertad de decisión. Esa decisión es tuya y Él va a respetar lo que tú decidas. Porque eres tú quien está aprendiendo acá. El detalle es que no terminamos de entender que la felicidad no la podemos comprar. Desafortunadamente no la podemos comprar en una tienda por departamento. Ni tampoco la podemos comprar por internet. Ni suscribirnos a una página o a una aplicación en donde podamos comprarla por cuotas. Y evidentemente, si fuese así, va a depender de cuántas cuotas puedes pagar para obtener la felicidad. Entonces, como no la podemos comprar, como no la podemos adquirir en ninguna tienda, nos queda es hacer algo para ser felices. Ese hacer algo va a depender de ti, de qué disposición tengas tú para hacer lo necesario y construir poco a poco tu felicidad. Lo primero que tienes que hacer es creer en la felicidad, creer que existe la felicidad, que no es un mito, ni una leyenda, ni una fantasía, que realmente existe la felicidad. Segundo, sentirte merecedor de ser feliz, porque tú puedes creer que existe, pero puedes considerar que eso te queda muy grande y que no eres merecedor de ser feliz y te conformas con cualquier cosa y a eso le puedes llamar felicidad, cuando realmente no lo eres. Vincularte con todas y cada una de las cosas que te hacen sentir vivo. Una de las cosas que te conlleva a ser infeliz es cuando dejas de hacer las cosas que te hacen sentir vivo. Esas pasiones, esas cosas que te encantan, que para muchos pueden ser tontas, pero que para ti son esenciales, que alimentan tu espíritu, que te hacen sentir realmente feliz y con la fuerza necesaria para comerte el mundo. Las personas que le delegan ese poder a otras, cuando dicen, yo estoy muy triste, yo quiero que llegue ese hombre o esa mujer a mi vida para ser feliz, y esa persona llega. El error está en hacer de esa otra persona tu concepto de felicidad. ¿Por qué? Porque cuando esa persona o esa cosa, porque hay personas que también basan su felicidad en cosas, cuando esa persona o esas cosas se alejan de tu vida, pues se aleja tu felicidad también. El problema cuando tú le delegas ese poder a otra persona es que muchas veces vas a dejar de ser tú y vas a empezar a hacer lo que la otra persona quiera
por temor a perder tu felicidad, porque la felicidad lleva el nombre de la persona que llegó a tu vida. Y vas a empezar a acumular cantidad de situaciones que no te favorecen, que no te gustan, que nunca hubieses aceptado, pero es el precio que tú decidiste pagar por aquello que llamas felicidad. ¿Cuánto realmente estás dispuesto tú a soportar o dispuesta tú a soportar cuando sabes que la felicidad no está con esa persona? Entonces, ¿cómo debemos iniciar esa historia en particular? Para tú realmente ser feliz con alguien, debes primero ser feliz contigo. Si no eres feliz contigo, es muy poco probable que puedas ser feliz con alguien, porque tienes que identificar la felicidad, tienes que conocerla. Y la mejor forma de hacerlo es descubrirla, es probarla contigo. Entonces ahí sí cambiaría la historia. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a tu vida y te ve feliz y sabe que tú aprecias tu felicidad, que realmente esa persona que está llegando a tu vida no es indispensable para que tú seas feliz, esa persona va a hacer todo lo posible por estar contigo y mantener eso que para ti tiene tanto valor. Porque sabe que si no cuida eso, pues sencillamente la relación se va a terminar. Entonces va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Lo más importante en esa relación que recién inicia es entender qué me hace a mí buscar esa relación. ¿Qué es lo que me hace compartirme felicidad con otra persona y que esa otra persona quiera compartir su felicidad conmigo? De esa manera, las discusiones absurdas sencillamente no van a tener cabida en esa relación. Y eso es aplicable a cualquier otro tipo de relación. El ser feliz es disfrutar cada instante de la vida, incluso en los momentos adversos. En los momentos adversos tiendes a desequilibrarte un poquito, a perder un poquito el equilibrio emocional, pero si eres feliz sabes cómo retomarlo nuevamente. Cambias la perspectiva de las cosas, el punto de vista cambia automáticamente. Ahora, ¿cuál es la clave o la forma más efectiva para lograr ser feliz, entendiendo que es una responsabilidad directa? Escuchándote, encontrándote, reconciliándote con ese ser maravilloso que habita dentro de ti y que estoy seguro que muchas veces te ha hablado y te ha dicho lo que no le gusta y lo que le gusta, pero que sencillamente tú por complacer a otras personas o para que otras personas se sientan bien, sencillamente lo callas y prefieres no escuchar. Cuando tú empiezas a escucharte, vas a escuchar cosas que no te gustan, pero que dependerán de ti cambiarlas. El por qué hoy inicié el video de la forma que lo inicié en la moto y estoy vestido hoy de esta manera, es porque esta es una de mis pasiones. Y lo disfruto, la sensación que me da cuando estoy manejando la moto, esa sensación de libertad. Es como si cada vez que yo la agarro, voy dejando en el camino aquellas cosas que de una forma u otra pueden afectar tu día. Reconcíliate con cada una de esas pasiones. Si te gusta el cine, ve al cine. Si te gusta el contacto con la naturaleza, ve y contáctate con la naturaleza. Disfruta el verdor, disfruta el paisaje. Aprende a valorar las cosas más sencillas y más simples de la vida, porque son las que realmente tienen un valor extraordinario en nuestras vidas. ¿Cuántas personas dejan de hacer las cosas que realmente les hace feliz o los hace felices? ¿Cuántas veces has dejado tú de comerte un plato y no porque no puedas pagarlo, sino porque sencillamente prefieres quedarte en tu casa y teniendo hambre y no tienes la voluntad de cocinar para ti? Cocinas cuando hay otro, pero no para ti. Tú no eres merecedor de cocinar para ti si estás sola o estás solo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. En el video
que grabé donde hablaba de las 5 claves de oro para una relación estable y duradera debe aplicarse primeramente con nosotros para poderla aplicar con nuestra pareja o con los demás, porque esas 5 claves se aplican a cualquier tipo de relación. Si tú te respetas, si mantienes una comunicación constante contigo, si confías en tu potencial, te admiras como ser humano y en todos los roles de tu vida, eso quiere decir que te amas. Pero si esas 5 claves están débiles para ti, evidentemente es muy poco probable que puedas tener una relación en paz contigo mismo. Y de igual manera es muy poco probable que puedas ser feliz contigo mismo. El resultado es que es muy difícil que puedas ser feliz con otro. Y siempre le vas a ver el pero al otro. Pero recuerda algo. Cuando un dedo señala a un culpable, 3 dedos señalan a un responsable. Por alguna razón pasan las cosas. Y muchas de las cosas que pasan tienen que ver directamente contigo. Entonces reconcíliate con todas esas cosas que te apasionan. Y empieza a construir tu felicidad. Recuerda que la verdadera riqueza que tenemos en esta vida no es todas esas cosas materiales que podamos obtener a lo largo de nuestra vida. Es el tiempo. Las cosas materiales van y vienen, pero el tiempo que dejas ir es un tiempo que más nunca va a regresar. El tiempo que tú dejaste pasar o que no aprovechaste para decir lo que tenías que decir en la forma correcta, en el lugar indicado. El tiempo que desperdiciaste en un momento de amargura, en donde de repente estabas en un lugar extraordinario, con una compañía extraordinaria, comiendo un plato divino, pero sencillamente te amargaste y no pudiste disfrutar ese momento. Ese tiempo pasó. Eso es lo que nutre tu felicidad. Yo llamo la felicidad como el tren de la felicidad. Ese tren pasa siempre frente a tu casa, siempre. De hecho, en cada una de nuestras casas está una estación de ese tren. Muchos deciden bajarse y muchos deciden subir. Pero ¿cuántas veces ha pasado frente a tu casa, ha tocado la corneta o el pito del tren? ¿Cuántas veces ha pasado y lo has dejado pasar? Has sido indiferente ante ello. La próxima vez que pase el tren por tu casa, sube. Es la oportunidad para ser feliz. La persona que esté contigo, si realmente te ama, no se va a molestar si subes al tren, porque él va a subir contigo, o de hecho ya está montado en el tren y está esperando que subas. Es una responsabilidad directa de nosotros. De nosotros depende ser felices o no. Dejemos de señalar y empecemos a asumir. En la próxima conversación vamos a hablar de algo que he tocado varias veces en este tema, que se llama responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Cómo aplicamos nosotros el concepto de la responsabilidad? Y se van a dar cuenta que allí probablemente está la raíz de muchos de nuestros errores. Pero hoy el tema es la felicidad. Yo los invito a que sean felices. Baila, ríe, llora, disfruta. Yo quiero hacerles una invitación formal con respecto a algo de lo que voy a hablar en otra oportunidad, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la tecnología y el contacto físico. Hemos perdido el contacto con las personas con las que nosotros convivimos a diario y estamos dejando pasar el tiempo valioso de poder disfrutar de sus compañías porque estamos anclados a un aparato. Eso no quiere decir que no lo puedas usar, pero definitivamente los momentos felices que puedes tú vivenciar con alguien o contigo mismo están siendo interrumpidos porque sencillamente le estamos dando más importancia y prioridad a estas cosas.
que son buenas, facilitan muchas otras cosas en la vida, pero no es lo más importante. Lo más importante es esto, es el contacto con las personas, el descubrir ese ser maravilloso que habita en cada uno de nuestro ser. Entonces, para concluir el tema de hoy, sencillamente les digo, no busquen la felicidad afuera, afuera no la van a encontrar, búsquenla adentro, empiecen por amarse, por respetarse, por saber que son el ser más maravilloso que hay sobre la tierra, que son hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios no apuesta a perdedores, Dios apuesta a ganadores, que Dios no se equivoca en sus creaciones, Él todas las diseña con el amor perfecto de su sabiduría. Si estamos conscientes de eso, vamos a encontrar la felicidad que tanto buscamos. Deja de trabajar y empieza a disfrutar. Trabajar es una cosa y disfrutar es otra. Cuando tú trabajas, muchas veces haces lo que no te gusta y lo haces porque necesitas dinero para poder pagar. Pero cuando tú disfrutas, es porque haces lo que te gusta y aparte de eso te pagan. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal, que con mucho gusto, para mí siempre será un inmenso placer recibirlos y darles lo mejor de mí para que esta vida definitivamente sea un arte maravilloso de vivir. Hasta la próxima.